Saludos, Dios te bendiga. Te habla el pastor Luis Felipe González Rodríguez del Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder. Este es tu programa Realidades Humanas ante la Verdad Bíblica. Dicho programa será transmitido, Dios mediante, todos los domingos a las 7 de la mañana por el canal de YouTube. Estará siendo estrenado cada domingo a las 7 de la mañana, así que tú puedes dejarnos allí tu comentario, compartir esta palabra con aquellos que entiendan que lo necesiten. Y como fin siempre tenemos nosotros el deseo de presentar aquellas cosas que son una realidad en la raza humana y pues confrontarla con lo que la palabra de Dios establece. Amén. En el caso de hoy vamos a estar hablando de una pregunta que siempre está en el corazón de la gente y es ¿por qué Dios permite el mal? Para esto vamos a ir claramente al texto de Habacuc, o el profeta Habacuc, en el capítulo 1, donde el profeta también tenía esta cuestionante, el profeta también tenía este sentir en su corazón y no escatimó esfuerzo en expresarlo delante de la presencia del Señor. Él se quejaba constantemente con Dios. Y aquí dice en el capítulo 1, verso 2 en adelante, dice el profeta a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Si nos ponemos en los zapatos del profeta Habacuc, podemos entender que el profeta tiene toda la razón al quejarse. Él conoce a Dios y eso lo vamos a ver más adelante, que él tenía un conocimiento pleno de Dios, sabe que Dios es un Dios santo, que Dios no permite la iniquidad, que Dios no permite la maldad. Sin embargo, yo quiero que entendamos el contexto de todo esto. Aquí lo que estamos viendo es, Habacuc está viendo en ese momento que él está profetizando el fortalecimiento de los caldeos, de los babilonios, aquellos que luego, un tiempo después, van a conquistar todo lo que tiene que ver con Judá y Jerusalén. Recuerden que Judá fue conquistado por Nabucodonosor, quien era el rey en ese momento de los caldeos, de los babilonios, ¿verdad? Entonces, este reino se fue fortaleciendo y era un reino violento, era un reino que iba creciendo con poderío, con violencia, y toda tierra que conquistaba lo hacía con grande violencia y no tenía ningún tipo de misericordia. Entonces Habacuc, al mirar esto y al mirar también la injusticia dentro del pueblo, de aquellos que gobernaban el pueblo, él se queja en contra de Dios. Dice: Señor, ¿por qué como siervo tuyo, como hombre tuyo, tú me permites ver tanta maldad cuando tú eres un Dios santo? ¿Por qué tú permites estas cosas? ¿Por qué tú haces ¿por qué tú permites que el ser humano, aun viendo la injusticia que están cometiendo, tú le permites al ser humano cometer esa injusticia? Y yo quiero traerte al contexto, porque yo sé que en este tiempo también se quejan mucho los seres humanos de por qué Dios permite la maldad, por qué mueren tantos niños en África de hambre, por qué las enfermedades azotan a grandes partes del mundo. Y en este caso, en la actualidad, ¿verdad?, con lo que nos ha tocado el COVID-19, ¿por qué Dios ha permitido la enfermedad? Yo quiero precisamente llevarte al contexto de esta historia. El contexto de esta historia es que el pueblo de Dios tenía una teocracia. No había una democracia y tampoco había una monarquía establecida en aquel tiempo, sino una teocracia. ¿Qué era la teocracia? Antes de que existieran los reyes, antes de que existieran el poderío de los gobernadores sobre Israel, había un juez que era dirigido por Dios. Y esos jueces la palabra de Dios venía a ellos y ellos guiaban el pueblo conforme a la dirección divina. Y mientras el pueblo de Dios era guiado por los jueces, era guiado por Dios, pues precisamente el pueblo siempre fue librado, el pueblo siempre anduvo por recto camino. Y aún se desviaba, Dios volvía y lo traía rápidamente al camino una vez más. ¿Por qué? Porque era el gobierno teocrático. ¿Qué pasa? Que cuando el pueblo pide rey, entonces el pueblo empieza a ser oprimido, empieza a ser golpeado, empieza a ser atacado, empieza a ser destruido poco a poco. Y poco a poquito podemos ver cómo el pueblo se fue alejando cada día más de Dios. Y esto pues claramente produjo una debacle moral, una debacle espiritual en el pueblo de Dios, hasta el punto tal de que Dios permitió la separación o la división del reino en el gobierno del rey Roboam, hijo de Salomón, cuando Jeroboam, una de las personas que se había apartado del reino de Salomón, pues tuvo el gobierno de las 10 tribus, y pues Roboam, hijo de Salomón, solamente quedó con 2 tribus luego de la división. Entonces, ¿qué sucede con esto? A partir de ahí el pueblo empieza a pecar, empieza a inclinarse a los Baales, luego los asirios invaden a Israel y se llevan cautivo hasta Asiria, a la parte norte del reino de Dios, ¿verdad? O del pueblo de Dios. Luego aquí queda en la parte sur
el pueblo de Judá junto con la otra tribu, que eran ya pocas personas, pero Dios los mantenía, Dios los cuidaba, Dios los guardaba. ¿Por qué? Por una promesa que le había hecho a David, su siervo, de que siempre había rey sobre su trono. Entonces, el pueblo en este tiempo volvió a inclinarse al pecado, volvió a olvidarse de Dios, volvió a acercarse a las cosas pecaminosas, y Dios permitió que se multiplicase la maldad. Dios permitió precisamente que los babilonios se fortalecieran para que destruyeran y atacaran a su pueblo y conquistaran a su pueblo. Pero todo esto tenía un fin, todo esto tenía un propósito en Dios, y era que el pueblo de Dios volviera su rostro a Dios. La intención de Dios no era que el pueblo pereciera, sino que el pueblo volviera su rostro a Dios. Pero el pueblo siempre se volcó y fue en pos de la maldad. Dice la palabra de Dios que los pies del ser humano son presurosos en cometer el pecado, en derramar sangre. Siempre están presurosos, siempre estamos prestos a pecar. Y eso estaba pasando. Entonces, no fue que Dios se olvidó del pueblo, no fue que Dios permitió la maldad porque Dios es un Dios cruel, no. Dios permite la maldad para demostrarle al ser humano la incapacidad que el mismo ser humano tiene de gobernar a otro ser humano. Por eso es necesario que nosotros volvamos al gobierno de Dios, que volvamos a la teocracia, porque en la teocracia somos dirigidos en este tiempo ya por el Espíritu Santo, y las cosas van a fluir de manera que Dios sea glorificado y de manera también que nosotros amemos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso nuestro Señor Jesucristo estableció estos dos grandes mandamientos como los mandamientos más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué impera tanta maldad? ¿Por qué vemos hoy tanta destrucción? ¿Por qué vemos tantas enfermedades? Porque el hombre quitó el gobierno, le quitó el gobierno a Dios, le quitó la autoridad a Dios de dirigir sus asuntos, de dirigir las naciones, y por eso vemos estas situaciones y esta debacle de todo tipo en el mundo. Entonces es necesario, mis hermanos y mis amigos, que volvamos una vez más al gobierno del Espíritu Santo. Aquí, luego de esta queja de Habacuc, Dios da un ultimátum y dice que los caldeos, los babilonios, van a arrasar con el pueblo, y que la destrucción que causarán allí en Judá nunca había sido vista, ni tampoco sería vista jamás. La destrucción que causarían los babilonios fue que destruyeron el templo en aquel tiempo. Pero el profeta vuelve y se queja en el capítulo 2 y dice: voy a estar de pie ante mi guarda y voy a mantenerme aquí hasta que Dios me dé una respuesta a esta mi queja. Y Dios le dice claramente entonces más adelante, hablando precisamente del castigo, porque Dios tiene algo. Dios no tendrá por justo al pecador. Dios jamás va a dejar sin castigo al que ha actuado impíamente. Y Dios le dice claramente en el verso 9 del capítulo 2: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Al final de los tiempos, todo el que ha procedido impíamente recibirá el castigo de Dios, y la tierra completa será llena del conocimiento de Dios. Todo el mundo conocerá a Dios y todo el mundo le glorificará. Por eso allá en el Apocalipsis dice claramente que delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre. Amén. Entonces, la iniquidad que vemos aquí, o la pregunta humana, la realidad humana que vemos, es que el hombre siempre se queja porque Dios permite el mal. Y yo te voy a dar la respuesta brevemente ahora ya al final. Y la respuesta es sencilla. Dios ha demostrado, al permitir la iniquidad en el mundo, al permitir el pecado en el mundo, Dios le ha demostrado al ser humano nuestra incapacidad para gobernarnos, nuestra incapacidad para dirigirnos correctamente en este mundo y tratar al prójimo como quisiéramos nosotros que nos tratasen a nosotros. Dios ha demostrado eso. ¿Qué quiere Dios con esto? Que el mundo completo vuelva su rostro a Él y permita que Dios, a través de su Espíritu Santo, gobierne una vez más la humanidad. Así que esta es la realidad en la que nos encontramos y esta es la respuesta bíblica para esta realidad de por qué Dios permite el mal. Pues esa es la respuesta. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. No te olvides de compartir esta palabra. Dale like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que cada domingo reciba estas palabras y para que cada martes, viernes, estés recibiendo palabra de Dios a través de nuestro ministerio. Dios te bendiga y Dios te guarde.